Hola. Hoy vamos a sumergirnos en algunos extractos de El espejismo de Dios, el libro de Richard Dawkins. Hola. La idea es analizar sus argumentos clave contra la hipótesis de Dios, su crítica a la fe y cómo lo contrasta con la ciencia. Siempre basándonos en los textos que tenemos, ¿eh? Exacto. Vamos a intentar destilar las ideas centrales de estos fragmentos. O sea, cómo ve esa tensión entre razón y tradición, el efecto social de las creencias y también las posibles raíces psicológicas de la fe. Todo ciñéndonos a lo que dice el autor aquí. Perfecto. Pues entremos en materia. El texto empieza fuerte, ¿no? Habla de la hipótesis de Dios y la critica sin miramientos. Llega a describir al Dios del Antiguo Testamento como, desagradable y cosas peores. Sí, es muy directo. ¿Y cómo desmonta los argumentos clásicos, los que intentarían probar que Dios existe? Pues ataca directamente las pruebas de Tomás de Aquino. Señala un problema lógico que considera clave: la regresión infinita. Ah, lo de si todo necesita un creador, ¿quién creó al creador? Exactamente. Argumenta que decir Dios lo hizo no resuelve el problema de cómo surge la complejidad organizada. Al revés, lo complica más, porque introduce una entidad, Dios, que sería aún más compleja y sin explicación. La improbabilidad es central en su crítica. Entiendo. ¿Y la alternativa que propone para explicar la complejidad de la vida es? La selección natural darwiniana. ¿Eso es? La presenta como una especie de grúa, evolutiva, un proceso natural, gradual, que a lo largo de eones puede generar complejidad biológica desde la simpleza, sin necesidad de un diseñador ni un plan previo. Y critica otras ideas, ¿no? Como la complejidad irreductible, sí. Menciona ejemplos como el flagelo de las bacterias, que según él la ciencia ya ha explicado evolutivamente. Y también critica lo que llama el culto a las lagunas. El culto a las lagunas. Sí, usar los huecos en nuestro conocimiento actual, por ejemplo en fósiles, como si fueran una prueba de que tuvo que intervenir Dios. Ya, ya veo. Es interesante esa conexión entre filosofía y biología, pero el texto va más allá. Toca lo social. Menciona que para los ateos, que no es fácil salir del armario, especialmente en sitios como Estados Unidos. Ajá. Lo compara con la situación de los homosexuales hace décadas. Sí, y destaca una paradoja curiosa. Estados Unidos, fundado sobre bases seculares, es muy religioso, mientras que Inglaterra, con una iglesia oficial, lo es, bastante menos. Curioso, sí. Y analiza cómo la libertad religiosa a veces se usa para, según el texto, para proteger posturas intolerantes. Cita un caso de un estudiante con una camiseta con lemas, digamos, ofensivos. Entiendo. Y se amparaba en su libertad religiosa para llevarla. Eso abre debates complicados sobre derechos, claro. ¿Y qué dice de la moralidad? Porque siempre está el argumento de que la religión es la fuente de la moral. El texto parece dudar mucho de eso. Muchísimo. Tira de ejemplos del Antiguo Testamento. Lot ofreciendo a sus hijas, la masacre de Jericó, Sí. para argumentar que nuestra moral actual, de hecho, no la sacamos de ahí, que esas historias hoy nos parecen terribles. Propone la idea del Zeitgeist moral. El espíritu de la época. Algo así. Un cambio progresivo en la conciencia social sobre el racismo, los derechos de la mujer, temas así. Y dice que este cambio ocurre, al margen de la religión o incluso a pesar de ella. Vale, o sea, cuestiona los argumentos de diseño y la base moral religiosa. Pero entonces, desde la evolución, ¿cómo explica que la religión siga existiendo? Si parece costosa, ¿no? En tiempo, recursos. Plantea la teoría del subproducto. O sea, la religión no sería una adaptación útil por sí misma, ¿Sí, no? sino un efecto secundario de otras características mentales que sí son útiles. Por ejemplo, la tendencia de los niños a obedecer a los adultos, algo vital para sobrevivir, ¿no? Claro. O nuestra manía de buscar intenciones detrás de todo. Pone la analogía de la polilla y la vela. Ah, sí. La polilla usa la luna para guiarse, pero la luz artificial la confunde y... Exacto. Un mecanismo útil que falla en un contexto nuevo. Pues igual, mecanismos mentales útiles podrían generar creencias religiosas en nuestro entorno cultural complejo. También menciona la teoría de los memes. Ideas que se replican. Eso. Y memeplexes, como conjuntos de ideas, como las doctrinas religiosas, que evolucionan juntas. Entendido. La religión como un error interesante del sistema. Pero el texto también reconoce que da consuelo, ¿no? Sí, lo admite. Que la fe puede consolar ante la muerte, dar sentido. Lo compara con los amigos imaginarios de la infancia.
Pero recalca algo importante. Que algo te consuele no significa que sea verdad. Y lo contrapone con la inspiración que puede dar la ciencia al revelar cómo es el universo de verdad. Y hay una parte muy crítica con la religión y la infancia. Muy crítica, ¿eh? Cuestiona eso de poner etiquetas. Niño católico, niño musulmán, antes de que puedan pensar por sí mismos. Claro. Antes de elegir. Exacto. Critica la educación religiosa separada porque dice que fomenta división. Y sobre todo denuncia el daño psicológico que puede hacer el miedo al infierno. Lo llama casi abuso mental. Menciona casos concretos para apoyar esto. Vale. Entonces, después de este repaso a las ideas de estos fragmentos del espejismo de Dios, ¿con qué reflexión nos quedamos? Pues nos deja pensando sobre la base de lo que creemos, ¿no? Plantea esa tensión. ¿Nos fiamos de la fe, de la tradición, o nos guiamos por la evidencia, por la razón, por el cuestionamiento? El texto es una invitación a cuestionarlo todo, como decía Jefferson, ¿no? Someter todo al tribunal de la razón. Exacto. Incluso la existencia de Dios. Quizá la pregunta final que flota es, bueno, en este mundo lleno de ideas y creencias, ¿qué brújula usamos? ¿Qué guía cómo entendemos el mundo y nuestro lugar en él?